¿Blindado Culiacán? Blindado quedó el discurso oficial. Mientras el Estado presume músculo, el suelo se llena de cadáveres. 19 personas asesinadas en un solo día. Una cifra que grita, pero a la que nadie quiere responder. ¿Quién manda realmente en Sinaloa? ¿Qué significa control cuando 8 cuerpos aparecen en una ciudad sitiada por militares? ¿De qué sirve la presencia federal si los homicidios se reparten como si fueran parte del paisaje urbano? Lo del sábado 26 de julio no fue una excepción, fue un recordatorio. El día más violento del mes, con 16 asesinatos reportados en Culiacán, Ahome, Elota y el municipio de Sinaloa. Un festival sangriento en medio de una supuesta calma. Y por si fuera poco, un enfrentamiento en Navolato sumó 3 muertos más, todo en 24 horas. ¿A quién le debemos agradecer la paz? ¿A los operativos o a los silencios bien pactados? ¿Y quién calla entonces? Como siempre, vamos por partes. 8 cuerpos, en una ciudad patrullada día y noche por fuerzas federales, con retenes, convoyes y soldados en cada esquina. Si esto es presencia del Estado, entonces el narco debe estar agradecido por tanto espacio libre. En recursos hidráulicos, 4 asesinados. En Tepuche, 1 más. Hacienda del Valle, Aquiles Cerdán, Adolfo López Mateos, la geografía del crimen, abarcando toda la capital. Porque en Culiacán, el blindaje no es de acero, es solo de discurso aparentemente. Y para colmo, un herido del 20 de julio que murió en el hospital. Porque aquí las balas no caducan, solo tardan en sumar el conteo. Mientras la FGE abre carpetas de investigación, las calles abren fosas invisibles. Pero los operativos siguen. Las cámaras captan soldados en fila, disciplinados, en vehículos relucientes. El mensaje es claro: orden visual. Lo que no se ve es lo que importa. Como los cuerpos que siguen apareciendo sin explicación, sin nombres y sin justicia. No hay detenciones significativas, no hay mandos caídos, hay comunicados, hay estadísticas, hay ruedas de prensa que maquillan la barbarie con adjetivos optimistas. ¿Y la sociedad? Observa, filma, comparte, pero no denuncia. Porque en Culiacán, hablar también es una forma de morir, y el silencio es más rentable que la indignación. El operativo del sábado en Aguaruto fue una excepción a la regla del mutismo de las autoridades. 5 detenidos, un arsenal decomisado, pero ¿de qué sirve capturar fusiles si cada ejecución deja claro que los gatillos siguen activos? Y aunque la captura suena a victoria, no hay victoria sin consecuencias. ¿A quién respondían esos 5? ¿Quién da las órdenes? Nadie lo dice. Porque el guión, como siempre, se escribe para no incomodar al director de la función. Mientras las fuerzas se concentran en Culiacán, como si la violencia fuera territorialmente educada, al norte de Sinaloa decide hacer su propia función. Ahome, Elota, Sinaloa municipio, nombres que usualmente no encabezan titulares, hoy se pintan de rojo. En Ahome, 4 cuerpos y una bolsa con restos humanos abandonada a plena vista, como advertencia para quien aún crea en la casualidad. El cadáver en Elota apareció junto a la autopista Mazatlán-Culiacán, porque hasta las carreteras son ahora horas de sacrificio. En Sinaloa municipio, otro muerto. Llano Grande, comunidad que quizá no figura en los mapas políticos, pero sí en el mapa del crimen, porque la violencia no necesita GPS, se desplaza con precisión, esquivando retenes y operativos sin que nadie la pare o la quiera parar. La lógica es bastante perversa. Mientras más exhibe el control de una zona, más se desborda la sangre en otra. ¿Planeado? Tal vez. ¿Funcional? Para algunos, sin duda. Y la fiscalía, claro, actualiza su Excel, porque en este teatro, contar cadáveres es parte del protocolo. Más denuncias por robo de vehículo, más levantones, más fosas invisibles, todo en una jornada que debería bastar para encender todas las alarmas. Pero no. En vez de respuestas, hay silencio. En vez de justicia, hay rutina. El foco se mueve, pero la raíz no cambia. Sinaloa no está dividido entre zonas de paz y guerra. Está dividido entre donde se mata con cámaras
y donde se mata sin testigos. Ahí está el verdadero mapa del poder. 19 muertos en 24 horas. No es el saldo de una guerra declarada. Es Sinaloa un sábado cualquiera. Las cifras ya no escandalizan. Se administran como si fueran parte del clima. Altas, bajas, moderadas, irrelevantes. La fiscalía abrió 9 carpetas por homicidio doloso, pero los cuerpos sumaron más. Algunos con identidad, otros sin nombre, sin historia, sin rastro. Porque en esta contabilidad los datos estorban si no se ajustan al discurso. Villa Juárez, la colonia 21 de marzo, Mazatlán, caminos rurales, nombres que aparecen en notas breves, como si fueran notas de pie de una masacre en curso. Pero no se profundiza, no se sigue la historia, simplemente se archiva. ¿Y qué hace el Estado? Presenta gráficas, habla de tendencias, compara semanas, meses, sexenios. ¿Importa acaso si hay menos muertos que ayer si los que murieron hoy siguen sin justicia? ¿Importa que haya menos homicidios en un trimestre si cada caso es un abismo sin fondo? El sistema forense está saturado, las fiscalías ahogadas en expedientes que no lleva a nadie. Pero eso no es crisis, es rutina. Una rutina blindada por comunicados optimistas y frases vacías. Coordinación, reforzamiento, presencia institucional. Porque eso es lo que hacen con los muertos, los convierten en métricas, en cifras que se ajustan al informe, no a la realidad. La violencia no baja, se reparte. El horror, mientras más se repite, más se vuelve invisible. Contar muertos es fácil. Lo difícil es que importen, y eso nadie lo está resolviendo. 5 sicarios detenidos, un arsenal completo asegurado, drogas sintéticas, armas largas y un vehículo robado. Aguaruto, sindicatura de Culiacán, dejó claro que no solo hay crimen, hay logística, hay capacidad de fuego, hay estructura. La Policía Estatal Preventiva patrullaba cuando vio a 2 hombres armados intentando ingresar a un domicilio. Lo que siguió fue un operativo que no suele terminar así, con detenciones, decomisos y un arsenal que parece inventario de guerra. Porque esto no es delincuencia común, es un ejército irregular. AK-47, M4, ametralladoras, más de 400 cartuchos, chalecos tácticos, cintas metálicas con munición, y eso solo lo que se dejó ver. También bolsas con polvo blanco, cristal, fentanilo, marihuana, todo junto, como un supermercado del narco. El Honda HR-V tenía reporte de robo, como si fuera un simple dato. Pero es parte del patrón. Lo que se usa para delinquir también se roba para operar. Nada es casual, aquí todo es negocio. El operativo fue presentado como un éxito coordinado entre la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, pero sin contexto, sin seguimiento. Porque el decomiso es inmediato, la impunidad es estable. Aquí no se desmanteló una red, se exhibió una vitrina. Y mientras los medios reportan con titulares que casi suenan triunfalistas, nadie se pregunta lo esencial. ¿Quién nos protegía? ¿Quién financia ese arsenal? ¿Y cuántos más hay como ellos en Aguaruto? ¿En Culiacán? ¿O en todo Sinaloa? Esto no fue un golpe del crimen organizado, fue una postal, una captura útil para tapar el silencio estructural y un fin de semana desastroso en el estado. Aguascalientes no está en Sinaloa, pero este sábado violento tampoco respetó fronteras. San Francisco de los Romo, El Llano, Rincón de Romos, 3 municipios que amanecieron con la orden de no salir de casa, y no por mal clima, sino por criminales con bombas Molotov y bloqueos con camiones incendiados. ¿La razón? Un narcolaboratorio desmantelado en Rincón de Romos. El resultado, ataques a tiendas, caos en las calles y un concierto cancelado por razones de seguridad. Porque en México, hasta los 80 musicales tienen que cederle el escenario al crimen organizado. En total, 9 detenidos que se suman a los 18 previos. Operativo exitoso, dice la fiscalía. Pero el mensaje real fue otro. Se toca una pieza y todo el tablero responde. No importa si estás en el norte del país o en el Bajío, el poder criminal se coordina mejor que muchas instituciones. Y entonces, volvemos a la pregunta: ¿quién manda realmente? Porque lo de Aguascalientes no es excepción.
es eco. La violencia es contagiosa cuando la impunidad es norma. Y los fuegos en las calles no son reacción, son advertencias. Mientras el Estado celebra capturas, el crimen responde con incendios. Porque si hay algo que quedó claro este fin de semana, es que la paz en este país sigue siendo una coreografía muy mal ensayada. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.